Hola, yo soy Jazmín y hoy estaré hablando sobre la comunicación. Es algo completamente natural por parte del ser humano. Permitió que nosotros nos desarrollemos en la sociedad. De Alberto Chiavenato nos dice que la comunicación es el intercambio de información entre personas. Significa volver común un mensaje o una información. Constituye uno de los procesos fundamentales en la experiencia humana y la organización social. Si nos remontamos a los inicios de la comunicación, ¿dónde comienza? Inició aproximadamente hace 40.000 años antes de Cristo. 9.000 años antes de Cristo se registraron los pictogramas, símbolos, comenzaron a dar significado. Después de esto comenzó la mensajería, el alfabeto, fax. Antes de adentrarnos más en la comunicación, como en la verbal y no verbal, cultural, etc., hay que dejar claro algo. La persona que transmite un mensaje es el emisor, la persona que lo recibe es el receptor. La información que se transmite es el mensaje. El canal es el camino por donde viaja nuestro mensaje, por ejemplo, nuestra voz, nuestro celular al mandar un mensaje. El código es el símbolo, la señal que utilicemos para comunicarnos, por ejemplo, los pictogramas eran el código que utilizaban. Ahora mismo yo estoy utilizando el español. También tenemos el potencial para una retroalimentación, ruido o interferencia, proceso de codificación y proceso de descodificación. Ahora, al momento de comunicarnos lo podemos hacer de dos maneras. La verbal es lo que yo estoy diciendo con mis palabras, el saludo que doy cuando digo hola. Sin embargo, también tenemos el lado no verbal, que es lo que mi cuerpo comunica, es lo que yo comunico sin utilizar mis palabras. En el lado no verbal tenemos la comunicación proxémica, kinestésica y paralenguaje. El lenguaje proxémico se basa en el uso del espacio que hay en las interacciones sociales, la distancia y el contacto que hay. Sus tres áreas principales son la distancia interpersonal, el contacto visual y el contacto físico. Esto según Edward Hall, aunque puede depender del contexto cultural. La comunicación kinésica es la comunicación corporal, lo que expresamos con nuestros movimientos. Rectifica nuestro mensaje, suele ser informal y dinámico. Dentro de esto tenemos los signos de control, que son expresiones y movimientos corporales que controlan la comunicación verbal con otra persona. Podemos rectificar que nuestro mensaje haya sido captado correctamente. Todo el tiempo estamos hablando con nuestro cuerpo, pues simplemente las expresiones, el cómo estoy sentada, el cómo tengo mis brazos, dice algo. Ahora la paralingüística, la rama que estudia la expresión de los mensajes verbales. Sus elementos son la entonación, timbre, intensidad, acento, ritmo y pausa. Por ejemplo, lo que queremos transmitir lo encontramos en el tono de voz. Otro ejemplo es el ritmo. De acuerdo a este podemos percibir ansiedad, seguridad, aburrimiento. Pasando al siguiente tema, tenemos la comunicación intrapersonal, que es la comunicación que una persona tiene consigo misma, y la comunicación interpersonal, que es la que existe entre dos personas. Todo comienza por la autoestima, ya que determina nuestro bienestar y eso determina el éxito en las áreas de nuestra vida. Esto se determina en dos cosas: el componente emocional y nuestro nivel consciente de competencia en lo que hacemos. Si nos sentimos inferiores en nuestras relaciones personales, va a afectar de una manera negativa a nuestra autoestima y autoaceptación. Nunca nos podremos agradar completamente si no nos aceptamos, con nuestras virtudes y defectos. Y una clave es que alguien a quien nosotros respetemos y le tengamos afecto nos acepte. Y de esa manera nosotros también lo podremos hacer. Y para poder aceptarnos necesitamos conocernos, tener autoconciencia, saber lo que pensamos, lo que sentimos, porque actuamos así. Y para esto es necesario una autoapertura, contarle a alguien en quien confiemos lo que sentimos, lo que pensamos, ya que esto nos ayuda a comprendernos mejor y poder continuar nuestra vida con mayor felicidad. Hablemos del manejo de límites entre lo interpersonal e intrapersonal, ya que nos permite evolucionar, porque generamos una conexión de confianza y esto nos permite conocernos. Nos volvemos más tolerantes, receptivos y compasivos. De aquí la importancia de encontrar la relación afectiva ideal. Parte del proceso es tomar responsabilidad por las acciones, incluyendo las negativas. Tenemos que tener cuidado del cómo las justificamos y usar el recurso de la desidentificación. No somos lo que sentimos y no es permanente. Para la comunicación interpersonal necesitamos conectar con la otra persona. Es fundamental comprender las emociones de la. También es importante la congruencia y genuinidad a nuestra persona.
Esto nos permite tener avances terapéuticos, educativos y de desarrollo. En un plano interpersonal, la perspectiva tiende a ser bastante confusa, ya que el contexto entra en juego, por lo que las cosas se pueden malinterpretar, y aquí es cuando nos tenemos que detener a pensar cuáles serán nuestras acciones. La comunicación interpersonal es esencial en las organizaciones para que puedan tener éxito, y existen variables que influyen, las cuales son instrucciones de trabajo, evaluaciones de desempeño, noticias e información de carácter personal. Pasemos a la comunicación intercultural. Se da cuando un emisor y un receptor de distintos contextos establecen comunicación. Se piensa que toda manifestación es cultura, por eso el emisor tiene que saber procesar los hechos, analizarlos. Si nos vamos a sus inicios, encontramos que durante la época colonial se promovía que los indígenas se asimilaran a la cultura española, que hasta después de la Segunda Guerra Mundial se dieron las condiciones ideales para que se desarrollaran y comenzaron a tener más la cultura de los países de Occidente para entablar una comunicación y negociar. Después de 1920 se crea la Sociedad de Naciones y la ONU en 1945. Junto con otras organizaciones, dejando ver la necesidad de comunicación entre países y a su vez cubriéndola. En los años 50 se utilizó por primera vez la frase Intercultural Communication en Science Language. En los años 60, estudios latinoamericanos mencionaron que los medios de comunicación son esenciales para el desarrollo de los pueblos. En los años 70 se consolidó como disciplina académica. En los años 80 se establecen 4 áreas de estudio: intercultural, transcultural, internacional y de masas comparadas. Actualmente la tecnología nos ha permitido que esta comunicación se dé más fácil. Se dice que la comunicación intercultural no es necesaria para la interpersonal, pero los distintos contextos del emisor y el receptor pueden causar conflictos de establecer una comunicación. Por último, hablaremos sobre la denotación y connotación. La denotación se refiere al significado objetivo de un término, esto de manera universal. Al contrario de la connotación, es más subjetiva, ya que se involucra contexto. La connotación nos brinda una expresión grandísima, ya que nos permite conectar el significado con los sentimientos, con nuestra cultura, con lo que nosotros nos identificamos y asociamos las cosas según nuestras experiencias en donde crecimos. Inclusive la connotación puede complicar un poco la comunicación intercultural, ya que tenemos que buscar un significado más allá de lo que las palabras nos están diciendo, y esto aplicado a las diversas culturas se vuelve complicado al momento de la explicación. Referimos a un significado implícito. La connotación tiene estos 3 elementos: la asociación de hablantes, circunstancias de uso y marco lingüístico. En conclusión, la comunicación ha evolucionado. Es importante conocer los elementos de la comunicación, ya que nos ayuda con nosotros mismos, con las otras personas. Eso nos ayuda con nuestra felicidad, conceptos que son necesarios para que tengamos una buena vida y una expresión libre. Sin más, muchas gracias por la atención.